El Papa arranca en la cárcel de Brians su segunda jornada de la visita a Barcelona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El pontífice, que se reunió con Bad Bunny en Madrid, según confirmó la televisión española, continúa con su viaje en España. Por la mañana ha visitado una prisión en Cataluña y esta misma tarde acudirá a la inauguración y bendición de la Torre de Jesús en la Basílica de la Sagrada Familia, en el día que recordamos el centenario de la muerte de Gaudí. Mientras la ciudad está blindada por el viaje apostólico, se ha producido un tiroteo en Barcelona que ha dejado un muerto. Esta misma mañana, a eso de las 10, un hombre ha disparado en la cabeza a otro muy cerca de una comisaría de la Policía Nacional. En nuestra web les dejamos todos los detalles. Por otro lado, la tensión militar crece en Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han bombardeado varios objetivos militares dentro de Irán. Washington ha justificado esta contundente ofensiva como una respuesta directa tras el derribo de un helicóptero militar Apache en la zona. Comenzamos con el informativo. El Papa León XIV ha entrado hoy en la cárcel de Brians, en Barcelona, convirtiéndose en el primer pontífice de la historia en visitar una prisión española. Ante 80 internos de 3 centros distintos, el Papa escuchó el testimonio de Montse, una presa que le habló de la muerte de su hijo, del abandono de la fe y de cómo el encierro se la devolvió. Nos sentimos olvidadas, le dijo. Tras terminar el discurso, León XIV la abrazó. El pasado no condena el futuro, respondió el Papa citando a San Agustín, con un mensaje dirigido a quienes sienten la tentación de rendirse. Coincidiendo con la visita del Papa León XIV, un hombre ha muerto con un disparo en la cabeza a plena luz del día. Es el segundo tiroteo en menos de 72 horas. Buen día. Buenos días. Gracias a todos por vuestra simpatía y cordialidad. Al terminar su discurso, los presos le obsequiaron con varios regalos, entre ellos una cerámica fabricada por ellos mismos. La jornada continúa en Montserrat y culmina esta noche en la Sagrada Familia, donde León XIV bendecirá la Torre de Jesucristo en el año del centenario de la muerte de Gaudí. Bahrein, Kuwait y Jordania activaron alertas y dispararon defensas aéreas a primera hora el miércoles, mientras Estados Unidos e Irán intercambiaban ataques tras el derribo de un helicóptero estadounidense un día antes. Jordania dijo que había derribado 5 misiles lanzados por Irán contra una zona que alberga una base aérea de las fuerzas estadounidenses. Teherán había prometido responder después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos contra Irán, acusándolo de derribar un helicóptero Apache del ejército cerca del estrecho de Hormuz. Los medios de comunicación iraníes informaron de al menos 2 series de explosiones a lo largo de la costa meridional de Irán, cerca del estrecho. Más tarde, el mando central de Estados Unidos dijo en un mensaje en X que había completado los llamados ataques de autodefensa contra Irán, añadiendo que las fuerzas estadounidenses atacaron la defensa aérea iraní, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia cerca del estrecho de Hormuz. Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump había expresado un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán sin dar más detalles. Las autoridades han sido incapaces de convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin al conflicto de forma permanente, sobre todo mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra la milicia Hezbollah, apoyada por Irán. La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya cumple 100 días, solo llegará a su fin por la vía diplomática, ha declarado a Euronews un antiguo jefe de la misión militar francesa ante la ONU. A los iraníes no les importa si matan a su gente, no les importa si se alcanza un auténtico alto el fuego, porque ahora tienen un gobierno muy poderoso en Irán, ya que no existe una oposición en absoluto. Y porque los ataques de Estados Unidos en Irán están reforzando el poder en Teherán. Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego el 8 de abril con la mediación de Pakistán, pero ha sido violado por ambas partes. Teherán atacó el miércoles varias bases estadounidenses en Jordania y Bahrein, después de que Washington atacara a Irán en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense. La declaración de alto el fuego por parte de Estados Unidos significa que depende de Estados Unidos decidir si hay violación o no, porque no existe ningún acuerdo con los iraníes. Así que ya no estamos en guerra, si bien todavía no estamos en paz. Estamos en un punto intermedio, y cada vez que hay un problema recurren a la fuerza. Irán ha insistido en que cualquier acuerdo de paz deberá incluir una tregua en Líbano.
Las autoridades israelíes y libanesas acordaron la semana pasada un plan de alto el fuego que contemplaba la salida de Hezbollah del sur del Líbano, pero la milicia respaldada por Irán ha rechazado el acuerdo. La Selección Nacional de Fútbol de Irán se está entrenando en Tijuana, en el extremo norte mexicano, bajo estrictas medidas de seguridad y con importantes limitaciones logísticas, a una semana del inicio del torneo de fútbol y con varias restricciones de visados que siguen afectando al equipo. En una sorprendente decisión, la asignación de entradas de la delegación persa para el Mundial también ha sido cancelada. La Federación Iraní de Fútbol ha declarado este martes que su asignación garantizada del 8% habitual del aforo para cada uno de los partidos, es decir, aquella reservada para oficiales, miembros de la comitiva ampliada y familiares y amigos de los jugadores y del cuerpo técnico, ha sido cancelada sin explicación alguna. La Federación Iraní afirma haber presentado una queja formal al respecto, ya que ninguna de las otras 47 selecciones se ha visto afectada. Los hechos se producen después de que circulasen informaciones según las cuales a los jugadores iraníes solo se les permitirá estar en Estados Unidos durante los días de partido, lo que significa que el equipo tendría que volar a Estados Unidos y salir de este país en el mismo día. Los protocolos de la FIFA exigen que los países anfitriones permitan a los jugadores llegar un día antes para cumplir con sus obligaciones con los medios y entrenar en los campos antes de los partidos, pero la Casa Blanca parece dispuesta a bloquearlos. Las restricciones se producen mientras la administración Trump sigue involucrada en los combates en Oriente Medio y en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra iniciada durante el pasado mes de febrero. La Comisión Europea ha advertido al gobierno de Albania por un proyecto inmobiliario de 1.400 millones de euros vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump. Las protestas contra la construcción de un complejo turístico de lujo en la costa, impulsado por Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner en una reserva natural protegida de Albania, han entrado en su segunda semana. Un portavoz de la comisión instó a Tirana a actuar para evitar que el proyecto ponga en riesgo la candidatura del país para ingresar en la Unión Europea. Albania debe abstenerse de adoptar medidas que puedan comprometer el cumplimiento de los criterios necesarios para cerrar este capítulo de negociación y esperamos que las autoridades albanesas actúen sin demora. El portavoz añadió que Bruselas ha trasladado su preocupación por el proyecto al ministro de Medio Ambiente albanés, quien aseguró a la UE que las obras han sido suspendidas. Pese a ello, el primer ministro del país, Edi Rama, defendió la iniciativa y calificó las críticas de guerra híbrida impulsada por quienes, según él, instrumentalizan la preocupación por el medio ambiente. Y ahora nos vamos a Francia. El país estudia la cadena perpetua para violadores reincidentes tras la muerte de Liana, la niña de 11 años asesinada. La medida legislativa llega tras la ola de indignación social desatada en todo el país por el brutal crimen. Mientras tanto, las calles de Belfast han vuelto a ser escenario de violentos altercados. Una serie de disturbios y enfrentamientos se han extendido rápidamente por diversos barrios de la capital de Irlanda del Norte en las últimas horas. La mecha de la violencia se prendió tras conocerse el apuñalamiento de un residente local, una agresión que las primeras investigaciones de las autoridades han atribuido a un ciudadano de origen extranjero. La muerte de Liana, una niña de 11 años hallada sin vida la semana pasada tras varios días desaparecida, ha conmocionado a Francia. Más de 60.000 personas se han manifestado para denunciar los fallos de la justicia. El principal sospechoso ya había sido denunciado anteriormente por presuntas agresiones sexuales a menores, pero nunca llegó a ser interrogado por la policía. El caso ha desatado una crisis política y judicial en el país y el gobierno estudia ahora la cadena perpetua para violadores reincidentes. Necesitamos más recursos humanos y más formación en las comisarías, especialmente a la hora de tramitar denuncias. Es evidente que cuando una mujer o incluso una niña denuncia los abusos que ha sufrido, no pasa nada. A veces ni siquiera se toman en serio las denuncias. Desde que se conoció el caso, la presión sobre el gobierno francés ha ido en aumento. Los ministros de Justicia e Interior han reconocido esta semana graves fallos en el sistema y han prometido dar prioridad a los casos de delitos contra menores. Pero sus explicaciones no convencen a la oposición. Il y a une forme de nonchalance
Existe una cierta despreocupación en materia de protección de la infancia y, si me permiten decirlo, hay una cuestión que lo demuestra claramente: el escándalo de las actividades extraescolares. Que en 2026 en Francia todavía estemos debatiendo si conviene comprobar los antecedentes penales de quienes cuidan de nuestros hijos, personas actualmente sometidas a menos controles sobre su historial delictivo que quienes vigilan bancos. Eso debería hacernos reflexionar a todos. Ante la indignación social, el primer ministro francés ha propuesto endurecer las penas para violadores reincidentes que podrían enfrentarse a cadena perpetua y acelerar las investigaciones por delitos contra menores. Los líderes británicos hacen un llamamiento a la calma tras el apuñalamiento de un hombre en Belfast que desencadenó violentas protestas anti-inmigración en las que se incendiaron edificios y vehículos y se bloquearon carreteras. Un hombre sudanés fue arrestado el martes en relación con el ataque con arma blanca, que quedó registrado en un vídeo explícito que conmocionó al país. Mientras figuras anti-inmigración, incluido el líder del Partido Reformista Nigel Farage, exigían detalles sobre los antecedentes del atacante, el Ministerio del Interior confirmó que se trataba de un solicitante de asilo sudanés. Los líderes de Irlanda del Norte instaron a la población a no incitar al odio ni al miedo ni a atacar a comunidades específicas tras los informes sobre la planificación de protestas. La tensión ya era alta en Gran Bretaña tras los violentos enfrentamientos de la semana pasada en Southampton a raíz de la actuación policial en el asesinato de Henry Nowak, un joven estudiante blanco apuñalado mortalmente por un hombre sikh británico. El multimillonario tecnológico Elon Musk volvió a pronunciarse en redes sociales tras el ataque en Belfast, retuiteando una publicación del activista de extrema derecha Tommy Robinson. El primer ministro británico Keir Starmer había acusado previamente a Musk de avivar la división en Gran Bretaña con sus comentarios sobre el asesinato de Nowak. En Balashikha, cerca de Moscú, en un barrio para familias de militares, una persona ha fallecido tras la explosión de un coche. Los testigos sacaron al conductor del vehículo, pero no pudieron salvarle la vida. Actualmente se está determinando la identidad del fallecido. Los investigadores están trabajando en el lugar de la explosión. Según diversos informes de los medios de comunicación, el artefacto explosivo fue colocado en el asiento trasero del coche o en la carretera. Su potencia se estima entre los 400 o 500 gramos de equivalente de TNT. La explosión en Balashikha se produjo a pocos metros del lugar donde en abril del año pasado el teniente general ruso Yaroslav Moskalik también murió en un atentado con coche bomba. Entre otras cosas, participaba habitualmente en las negociaciones sobre Ucrania por parte de Rusia. Poco después, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a un hombre al que identificaron como agente de los servicios de inteligencia ucranianos. El pasado mes de noviembre fue condenado a cadena perpetua. La Comisión Europea ha propuesto su 21º paquete de sanciones contra Rusia con objetivos habituales como los ingresos del petróleo, la flota fantasma de buques o bancos, pero también novedades respecto a las empresas de criptomonedas, de metales, los productos pesqueros y aquellos soldados que hayan combatido en Ucrania. El objetivo de nuestro paquete no podría ser más claro. Queremos mantener toda la intensidad de nuestras sanciones. Y la forma de hacerlo es garantizar que los beneficios de Rusia por la venta de petróleo se mantengan bajo control. El elemento principal se refiere al límite de precios del petróleo ruso que la Unión Europea, junto con el G7 y Australia, aplicaban desde diciembre de 2022. El año pasado, el mecanismo se hizo dinámico, fijándose el límite en un 15% por debajo del precio medio. Sin embargo, el bloqueo del estrecho de Hormuz ha hecho subir el precio del petróleo. Esto significa que, si la Unión sigue adelante, el límite máximo se ajustará al alza, lo que proporcionará a Moscú un respiro temporal. La Comisión propone mantener el límite máximo de precios tal y como está ahora, en $44,10 por barril. Además, propone incluir en una lista negra a una treintena de buques de la flota fantasma rusa, a 31 bancos rusos y 20 empresas de criptomonedas. La propuesta también prevé denegar la entrada en el espacio Schengen a aquellos soldados rusos que hayan pisado territorio ucraniano durante la guerra. La aprobación de las sanciones requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. Si se aprueba, esto supondrá el 21º paquete de sanciones desde febrero de 2022.
Los equipos de rescate registraron el martes los edificios derruidos en el sur de Filipinas para asegurarse de que no quedara nadie atrapado, un día después de que uno de los terremotos más fuertes que ha sacudido el país en medio siglo causara la muerte de al menos 37 personas y dejara a más de 20.000 sin su hogar. Muchas personas que abandonaron sus hogares temían un tsunami. En Filipinas se registraron olas de hasta 1,4 metros por encima del nivel de la marea, pero los únicos daños causados por el tsunami que se han comunicado afectaron a 6 chabolas sobre pilotes en una aldea costera. El terremoto dejó un rastro de destrucción incluso en General Santos, una animada ciudad costera de más de 700.000 habitantes, donde al menos 13 personas murieron en edificios derrumbados y a causa de la caída de escombros. Las autoridades ya han advertido de que los edificios que han sufrido grietas podrían derrumbarse debido a las réplicas, algunas de ellas peligrosamente potentes. El árbitro de fútbol somalí Omar Artan ha regresado a su país natal, donde ha recibido una bienvenida de héroe en la capital, Mogadiscio. Su regreso se produce tras unas dramáticas 48 horas en las que al árbitro, miembro de la FIFA, se le prohibió la entrada en Estados Unidos apenas unos días antes del inicio del Mundial. Artan iba a ser el primer árbitro de Somalia en arbitrar un mundial, tras haber sido incluido en la lista definitiva de la FIFA para el torneo, después de haber sido nombrado mejor árbitro del continente en 2025. Se le denegó la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo describió como problema de seguridad sin dar más detalles. La decisión de Estados Unidos de prohibirle la entrada ha suscitado una condena generalizada en todo el mundo y muchos cuestionan la capacidad del país para acoger un evento internacional de esta magnitud. Acusan a la administración Trump de politizar el torneo tras revelarse varias situaciones de conducta indebida con ciudadanos de determinados países. Un jugador de la selección iraquí fue interrogado durante 7 horas. Se denegaron los visados a más de una docena de miembros del personal iraní y la selección senegalesa fue sometida a un cacheo al desembarcar de su avión. Aún así, Artan expresó su gratitud por la oportunidad y prometió asistir al próximo Mundial en 2030. ¿Y si las paredes aún pudieran hablar? En los Vosgos alsacianos, la cocina del antiguo campo de concentración nazi de Natzweiler-Struthof está siendo objeto de excavaciones arqueológicas. Entre 1941 y 1944, 50.000 prisioneros fueron obligados a trabajar aquí. En este largo barracón de madera construido por los deportados se preparaban las comidas. Hoy en día el edificio está siendo estudiado y restaurado con vistas a su futura apertura al público. El objetivo es que los visitantes puedan entrar en el edificio, descubrir su historia y comprender mejor la vida cotidiana y la supervivencia de los deportados. El bloque de cocinas fue saqueado después de la guerra sin que quedara casi nada en su interior. Entre los pocos objetos encontrados hay un pequeño frasco de vidrio, algunos botones y un peine. Los documentos de archivo también han revelado que los reclusos podrían haber escondido objetos en las paredes. Aún no hemos encontrado nada, pero es posible que en una habitación detrás de una de las mamparas podamos encontrar objetos ocultos. Esa es una de las esperanzas del proyecto. Los tablones de madera que componen los muros de los barracones se retirarán cuidadosamente y se enumerarán para su restauración. A continuación se volverán a colocar en su posición original. Hoy, con la desaparición de los últimos testigos, la desaparición de los deportados, es muy importante preservar estos lugares para las generaciones futuras para transmitir esta historia y que estos lugares sobrevivan a la desaparición de estas personas. Está previsto que la restauración del lugar continúe hasta finales de 2027, antes de que se abra al público como lugar conmemorativo. Europa vivió el pasado mes uno de los mayores más cálidos desde que existen registros, marcado por una ola de calor inusualmente temprana que, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, se está convirtiendo en la nueva normalidad. Mayo fue además el segundo mes más cálido jamás registrado a escala mundial. Reino Unido, Francia, Irlanda y Portugal batieron récords de temperatura impulsados por una cúpula de aire cálido procedente del norte de África.
Por su parte, España registró un récord de muertes por calor en el mes de mayo tras las temperaturas inusualmente altas. Los expertos advierten además que el próximo episodio de El Niño podría ser uno de los más intensos registrados y elevar las temperaturas globales a máximos históricos en los próximos años, aumentando el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. La NASA ha anunciado oficialmente la tripulación del Artemis 3, una de las misiones clave del programa destinado a llevar de nuevo al ser humano a la Luna tras décadas. Entre los nombres seleccionados se encuentra el del astronauta italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea. El primer comandante de la Estación Espacial Italiana, un coronel de la Fuerza Aérea Italiana y piloto de pruebas, Luca Parmitano. La misión, prevista actualmente para la segunda mitad de 2027, no tendrá la Luna como destino directo. En su lugar, será un vuelo experimental en órbita terrestre baja, diseñado para poner a prueba procedimientos y tecnologías cruciales, en particular los relacionados con el acoplamiento de la cápsula Orión de la NASA con módulos de aterrizaje desarrollados por empresas privadas como Axiom Space. El programa Artemis cuenta con la participación de numerosas agencias internacionales. La ESA está proporcionando componentes esenciales para la nave espacial Orión, mientras que la Agencia Espacial Italiana está aportando módulos presurizados destinados a su uso futuro en la superficie lunar. Un consorcio liderado por el fabricante de aviones francés Airbus ha propuesto desarrollar un caza de última generación tras el fracaso del mediático programa franco-alemán de aviones de combate. La iniciativa se produce un día después de que el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron pusieran fin oficialmente al proyecto original tras años de desacuerdos entre los socios industriales de ambos países. La empresa de tecnología de defensa Hensoldt, con sede en Múnich, afirmó que habría unido fuerzas con Airbus y con un gran número de otras empresas para elaborar un plan alternativo. Un portavoz de la empresa afirmó que la propuesta se ha presentado al ministro de Defensa alemán Boris Pistorius y al canciller Merz. Pistorius reconoció la existencia de la propuesta y señaló que su oficina aún la estaba evaluando, pero elogió el interés continuado de las partes implicadas tras lo que describió como un doloroso fracaso de la iniciativa anterior. Las empresas anunciaron que el jueves, en el Salón Aeronáutico ILA de Berlín, se darán a conocer más detalles sobre el Future Combat Air System y el Next Generation Weapon System. Desde hace 500 años, un transbordador cruza el río Adda en Lombardía, uniendo ambas orillas. Se conoce como el transbordador de Leonardo y funciona sin motor ni combustible, impulsado únicamente por la corriente del río. La embarcación, que completa la travesía en apenas 5 minutos, ha recuperado protagonismo desde el mes de mayo. El cierre del puente de Brivio ha provocado importantes atascos entre las provincias de Lecco y Bérgamo, y muchos trabajadores han vuelto a utilizar este histórico medio de transporte. Aunque su nombre pueda llevar a engaño, Leonardo da Vinci no lo inventó. Este tipo de transbordadores ya existía en el siglo XV. Sin embargo, su funcionamiento fascinó tanto al genio renacentista que lo inmortalizó en un dibujo conservado hoy en el Castillo de Windsor, en el Reino Unido. El monasterio de San Neófito en la localidad chipriota de Pafos, conocido como la Encleistra, fue fundado por este ermitaño medieval en la segunda mitad del siglo XII. A lo largo de su historia ha atraído a un gran número de visitantes. Sin embargo, recientemente muchas personas han acudido al monasterio para conocer al santo devuelto a la vida, aunque digitalmente. Tenemos una representación realista del santo en el interior de la cueva de Encleistra. Hemos utilizado este retrato para crear el avatar del santo, que guía a los visitantes a través del espacio que él mismo creó, el espacio donde vivió, escribió sus obras y finalmente fue enterrado. El proyecto se ha desarrollado gracias a la colaboración entre el Laboratorio de Investigación del Patrimonio Digital de la Universidad Tecnológica de Chipre y el Miralab de la Universidad de Ginebra.
Uno de los mayores retos del proyecto fue lograr la aceptación del concepto y conseguir la cooperación de la comunidad monástica. Los sacerdotes no tenían ni idea sobre las tecnologías modernas. Fueron extremadamente precavidos y como cristianos ortodoxos tenían prejuicios. No querían que cogiésemos algo y que luego la inteligencia artificial lo modificara presentándolo de una forma muy diferente. Esta iniciativa forma parte del programa Eureka 3D XR financiado por el programa Europa Digital, que desarrolla herramientas innovadoras y casos de uso para aplicaciones de realidad extendida. El objetivo de Eureka 3D XR ha sido demostrar cómo puede funcionar la digitalización 3D en el sector del patrimonio cultural. Esto significa acceder a los datos para hacerlos más interesantes para estudiantes, investigadores y ciudadanos. Otros dos monumentos patrimoniales de Francia y de la península ibérica, en concreto las murallas gironinas, participan en el proyecto. Hace unos años la combinación de la inteligencia artificial y la religión habría resultado sorprendente, quizás incluso polémica, pero hoy en día la tecnología hace milagros y puede presentar a los santos y las historias de la Iglesia ante un público más amplio y más joven. Από την Πάφο για το Euronews, Απόστολος Τάικος. Vuelven las fiestas más esperadas de Lisboa, llenando las calles de color, música popular y comida tradicional portuguesa. Entre el aroma de las sardinas a la brasa, la música y el ambiente festivo, hay quienes no se perderían esta tradición por nada del mundo. Hemos venido a descubrir por qué los santos populares son tan especiales. Es un momento de fiesta y de disfrutar con buena compañía. Para mí es la fiesta más importante que tiene Lisboa. Nos gusta ver muchas cosas. Es el mejor mes en Lisboa y el mejor mes del año. Hay fiestas, vacaciones, calor y cerveza. Es perfecto. Comemoración y una unión entre el bairro. La celebración une al barrio. Creo que también refleja la cultura local y las nuevas cosas que explorar. Somos extranjeros y nos encanta venir a descubrir los lugares tal y como son. De forma que eles existem do jeito que eles são. Año tras año los santos populares siguen atrayendo a miles de visitantes, pero a pesar del paso del tiempo, algunos elementos permanecen inalterables. ¿Qué no puede faltar en el menú de santos populares? Alegría, buen humor y un delicioso bocadillo de cerdo. Cerveza, sardinas, chorizo y música. Buena música. La comida es mi debilidad y lo mejor de la fiesta. Toda la comida es increíble. La mayoría de las fiestas de la capital terminan el 13 de junio, día de San Antonio, uno de los santos favoritos de los lisboetas. Hasta entonces, el ambiente es de celebración y camaradería. Con Alba, que hay una fiesta en cada esquina, hay una certeza que trasciende generaciones. Lisboa sigue rindiéndose a los santos populares, una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura portuguesa. Inés dos Santos Cardoso, Euronews. ¿En qué medida está disminuyendo el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos? El impacto de los aranceles de Trump en el mercado de la Unión Europea ya se está haciendo evidente. En el primer trimestre de 2026, el valor de las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos cayó un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los aranceles afectaron a sectores clave como el automovilístico, el farmacéutico, el de los semiconductores, el del vino y el del queso. Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de exportación de la Unión Europea, con unos 120.000 millones de euros, lo que supone el 19% del valor total de las exportaciones del bloque. Pero el descenso del comercio con Washington contribuyó a que las exportaciones totales de la Unión Europea al resto del mundo cayeran en un 9% en comparación con el primer trimestre de 2025. Las exportaciones también se redujeron con otros socios como China y Turquía. La caída más pronunciada, sin embargo, se produjo con Irán, un menos 44%, impulsada principalmente por las sanciones relacionadas con su programa nuclear, el apoyo a Rusia y las violaciones de los derechos humanos. En cuanto a las buenas noticias, las exportaciones a Indonesia se dispararon un 23% en el primer trimestre de 2026. Esto se produce tras la formalización de un nuevo acuerdo comercial denominado CEPA, cuyo objetivo es reducir o eliminar los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones de la Unión Europea, así como agilizar los trámites aduaneros.
Hola y bienvenidos a theCUBE. Miles de manifestantes han salido a las calles de Albania durante la última semana para manifestarse contra un proyecto inmobiliario de 1.400 millones de euros vinculados al yerno de Donald Trump, Jared Kushner. La propuesta afecta a la isla deshabitada de Sazan, así como a una zona del paisaje costero de Biosanarta. Los partidarios del proyecto afirman que impulsará el turismo y la inversión. Los detractores, por su parte, argumentan que se corre el riesgo de dañar uno de los hábitats naturales más importantes del país, además de entregar el país a los inversores extranjeros. Ha habido varias acusaciones engañosas sobre el proyecto en Internet. Un vídeo afirma mostrar la casa del primer ministro de Albania en llamas como parte de las protestas, pero las imágenes en realidad datan de febrero de 2026. Muestra a manifestantes vinculados al Partido Demócrata quemando la antigua villa de Enver Hoxha, el líder comunista que gobernó Albania durante más de 40 años. Una de las afirmaciones más difundidas alega que el proyecto inmobiliario albanés está respaldado por el Estado de Israel o vinculado a él, pero no hemos encontrado pruebas que lo respalden. Estos rumores se derivan de conexiones engañosas entre el origen judío de Kushner y su papel en el pasado en las negociaciones de paz entre Israel y Hamas, así como las inversiones de su fondo de cobertura Affinity Partners en Israel. Esta imagen, que muestra una valla de alambre de púas, una israelí y otra albanesa, pretende mostrar una frontera en la isla de Svernets, pero en realidad ha sido manipulada digitalmente. Vídeos como estos alegan que los colonos israelíes se están apoderando de los terrenos del proyecto en Albania, pero esto no es cierto. En realidad muestran a manifestantes en el norte de Albania protestando contra un complejo turístico de lujo. El fiscal anticorrupción de Albania ha abierto una investigación sobre una controvertida legislación aprobada en 2024 que relaja las protecciones en torno a los ecosistemas más sensibles del país. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre en Europa, ahora centrados en el viaje de León XIV y en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Hoy les mostramos el castillo humano que recibió al Papa en Barcelona. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
donar el que som perquè els altres puguin ser. La Sagrada Família i de tots nosaltres. Gràcies.